Hola, saludos a todos. Bienvenidos a esta especie de sobremesa que celebramos aquí de la tarde. Primero saboreamos con el mimo que se merece cada una de las películas de Zabaltegui y después hablamos en esta sobremesa sobre estas películas. Hoy tenemos propuestas de muy diferente tipo. De especiales Zabaltegui nos vienen dos documentales. Josh Harrison, Living in the Material World, sobre Josh Harrison, y Crazy Horse, del mítico Frederick Wiseman. Y también tenemos a dos nuevos directores que presentan su segunda película aquí en San Sebastián, Scars, que llega desde Corea, y Sentados frente al fuego, que llega desde Chile. Para que podamos disfrutar hoy de este rato de charla, de esta media hora de charla, ellos han tenido que trabajar durante varios años, así que por lo menos se merecen para recibirles un gran aplauso. Hello, thank you for coming. Bueno, pues hoy vamos a empezar. Tenemos aquí en San Sebastián un mito del cine documental. Él es el norteamericano, el director norteamericano Frederick Wiseman, que viene a presentar su última película, Crazy Horse. Es la primera vez que viene al Festival de San Sebastián, aunque el año pasado sí que presentó aquí, dentro del ciclo documental, su último trabajo, Boxing Gym. Yes. I didn't hear any translation. Yes, I said that last year you came here to present your last movie, Boxing Gym, but it's your first time in San Sebastián. Yes, it's my first time in San Sebastian, yes. Sí, es la primera vez que estoy en San Sebastián. Se caracteriza Sebastián. por hacer películas acerca de instituciones. En Estados Unidos ha retratado pues, instituciones como hospitales, escuelas, etcétera, y también instituciones de tipo cultural, como la Ópera de París. Y ahora ha puesto su cámara en el cabaret, en un mítico cabaret parisino llamado Crazy Horse. White Crazy Horse, Mr. Wiseman. Bueno, porque estoy enamorado de las bailarinas y del ballet. Y esta película trata fundamentalmente del ballet y de la danza. Yo en su día hice una película sobre la Ópera de París y ahora sobre el Crazy Horse. Y por supuesto, cualquier documental trata del cuerpo, en cierto modo, pero en varias de mis películas he intentado subrayar el papel del cuerpo. En una de mis películas lo que hago es trabajar sobre la negación del cuerpo, en la que hice sobre los abusos y sobre el maltrato. Es una película que lo que se trata es del abuso del cuerpo. Aquí trabajo con el movimiento del cuerpo. Es decir, que yo estoy muy interesado en la utilización del cuerpo en Estados Unidos y en general en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el mundo de los modelos y las modelos se utiliza el cuerpo como si fuera un subproducto. El cuerpo es un tema que me interesa mucho y Crazy Horse trabaja sobre ese tema. Es una creación. El Crazy Horse crea fantasías eróticas a través de la presentación de los bailes. Una de las características del cine del señor Wiseman es que él renuncia a recursos habituales en el cine documental, como las entrevistas, y él se limita a poner su cámara dentro de un entorno. Uno de los grandes secretos para hacer este tipo de películas, señor Wiseman, debe de ser ganarse la confianza de las personas que trabajan en esos entornos, ¿verdad? ¿Cómo lo consigue? No tengo ni idea. Yo les digo que no me miren y que ni me escuchen siquiera. Es como ahora, les debería de dar unos cascos y que se taparan los oídos. En alguna ocasión ha comentado usted que el momento más importante de su trabajo como documentalista es el momento de la edición, que cuando se sienta a editar sus películas, usted se convierte en algo así como un escritor y que es donde exactamente crea la película. ¿Cómo es su proceso de trabajo en la sala de montaje? Bueno, es un proceso largo. Voy a intentar darle una descripción breve de este proceso tan largo. Cuando estoy haciendo el montaje, he terminado el rodaje, me siento a hacer el montaje y me veo todo el metraje que tengo y a veces me concentro solo en las escenas que me interesan. Y le voy dando números a las escenas y a veces acabo teniendo un problema contable porque tengo un montonazo de números, tengo como 100, 150 horas de rodaje. En Crazy Horse tenía 150 horas
Y el primer objetivo es eliminar la mitad del material. Utilizo un método que se trata de guardar las escenas que más me han gustado y después paso 6 meses haciendo el montaje y en ese montaje, después de esos 6, incluso 8 meses, ya he elegido las escenas que van a formar parte del final y entonces del montaje final. Entonces, después de esos 8 meses ya monto la película, aunque sea provisionalmente, y sobre ese esqueleto luego voy desmontando y montando, voy haciendo cambios muy rápidos. El primer montaje de la película suele ser 40 minutos más largo que la versión final y me lleva como unas 6 semanas el reducir esos 40 minutos hasta que la película está madura. Hay una especie de ritmo interno en las escenas y luego hay otro ritmo para el cambio de escena y todo esto compone, digamos, el ritmo general de la película. Entonces tengan en cuenta que este ritmo a veces se pierde cuando te has visto 150 horas de rodaje. Entonces, cuando he terminado, vuelvo a visionarlo para ver si realmente tiene este ritmo. Pero cuando construyo la película, me sigo preocupando de los temas de los que se preocupa un escritor o un novelista, que básicamente son aspectos del ritmo, la transición entre escenas, la abstracción, la creación de metáforas, el afilar los personajes y el proceso de montaje va sobre 2 bandas y vas viendo en qué se puede convertir la película y a veces consideras que esto tiene que quedar más abstracto y hay escenas en las que se hacen declaraciones generales, declaraciones de principios, otras escenas son menos abstractas. Es como escribir, se parece mucho a escribir. Hay unas pequeñas diferencias, pero la relación entre los hechos y la imaginación, por ejemplo, es parecida, porque a veces los hechos están basados en la imaginación y la imaginación está basada en los hechos y hay secuencias que realmente tienen más que ver con la imaginación, otras tienen más que ver con los hechos y es lo que ocurre con el escritor. El escritor tiene una relación con la realidad y una relación con su imaginación y con la realidad que se parece a la que yo tengo con la realidad y con la imaginación. Esto es una descripción breve del proceso. Cuando usted empezó a hacer sus películas, hubo una pequeña revolución técnica con cámaras más pequeñas. Desde hace unos años ha habido una revolución quizás todavía mayor con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías las ha incorporado usted, han facilitado su trabajo. ¿Es más sencillo rodar ahora sus películas de lo que era hace 15 o 20 años? No, es más difícil conseguir el dinero porque, al menos en América, hay menos dinero porque hay más gente haciendo películas, porque los medios técnicos son más fáciles. Entonces, aunque haya estas nuevas técnicas, no hay diferencias. Se ruedan muchísimas películas y luego hay que montarlas y las técnicas nuevas no varían lo que es la naturaleza del cine y de la experiencia del cine. Hay gente que me dice que si lo hubiera hecho en digital igual sería una película mejor. Hay gente que dice que... Pero bueno, son mis opciones y no sé si estoy muy de acuerdo. Una entrevista suya en la que decía que ha retratado muchas instituciones americanas, que la única que le faltaría sería la Casa Blanca, ¿no? ¿Para cuándo esa película sobre la Casa Blanca? Mañana empiezo. Next year here in San Sebastián. Sí, de hecho ya estaba haciéndola y la he interrumpido para venir aquí. Bueno, pues si alguna vez hace esa película sobre la Casa Blanca o sobre cualquier otro asunto, aquí le esperamos en San Sebastián. Bueno, antes de empezar, el resto de los directores han estado hablando con él y bueno, se han hecho fotos con él porque no podían creer que Frederick Wiseman estuviera con nosotros aquí esta tarde. Así que para él un fuerte aplauso y otra vez muchísimas gracias por venir, señor Wiseman. Ha sido un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, uno de los admiradores, precisamente, me llevo el micrófono, que siempre se me olvida, es un clásico. Uno de los admiradores, precisamente, de Frederick Wiseman es Alejandro Fernández, que presenta, como decíamos antes, Sentados frente al fuego, su segunda película, ¿no? Ha sido una sorpresa, ¿no?, encontrártelo
Estoy encontrártelo aquí. Sí, hola, no sabía que era él. Pasamos así como de largo y de repente tú me presentaste y yo me volví atrás. Maestro, no lo puedo creer. Y nos tomamos una foto así, ¿no? Porque es como... cuando uno empieza a estudiar cine o cuando descubre a Frederick Wiseman es un momento bien importante porque te das cuenta de una forma de entender el cine que es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. Yo creo que es el cine casi en su esencia pura, esa confianza que tiene en la observación, en observar y ver algo, no sé, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier institución, un tiempo suficiente y empiezan a aparecer revelaciones respecto a toda la sociedad que gira en torno a eso. Entonces me parece que es una forma muy rica e interesante de ver el cine y de hacer películas. Así que... Bueno, curiosamente tu película también tiene algo de eso, ¿no? Es una película que se para mucho a mirar los detalles, que mira objetos, les da significados, que se toma su tiempo, ¿no? O sea, no es un documental, pero sí que tiene algo de ese ritmo pausado, la mirada, etc. Sí, yo creo que siendo una película de ficción tiene bastante de documental. De hecho, es curioso, la película anterior, mi primera película, la gente pensaba mucho más que era un documental, siendo mucho más de ficción que esta otra, por la forma en que estaba filmada, con una cámara en mano, con una urgencia, digamos, más documental, de formato documental. Y en cambio esta otra, que parece más preparada, tiene muchísimas cosas que dejamos como al azar, a la improvisación, a documentar cosas. Por ejemplo, filmamos una trilla en un lugar y era una trilla, digamos, completamente documental. O sea, lo que estaba haciendo la gente hacía lo que hacía y no había intervención de ningún tipo. Ahí simplemente dónde ubicamos la cámara y cómo vemos ese proceso. Bueno, vamos por partes porque hay que explicar para aquellos que no hayan visto la película de qué va Sentados frente al fuego. Una película realmente dura, una película muy trabajada sobre un hombre que intenta demostrar todo el amor que siente hacia su mujer, hacia su pareja, cuando ésta sufre una tremenda enfermedad. Vamos a ver algunas imágenes y seguimos hablando con Alejandro y Alejandra. Esa sensación de que es de madrugada, pero no te quieres ir a acostar. Tenís sueño, pero no quieres dormir. No hay que dormir. Y te puedes ir a acostar y todo, pero no, esa sensación de que no, si te dormís se acaba. No querís que se acabe. Muchísimo la atención de Sentados frente al fuego es que habitualmente en una película de este tipo el director, el guionista se habría centrado en los momentos más emocionales, más duros. Sin embargo, tú no. Tú te has centrado en los momentos más cotidianos, más domésticos, ¿no? He tenido siempre la sensación de estar viendo el negativo de la película convencional, de la historia convencional. Sí, precisamente esa es un poco la idea de la película. En general me interesa mucho en el cine como de qué manera las cosas muy sencillas pueden estar teñidas de la tragedia, del drama. Creo que generalmente, no sé por qué, yo creo que de toda una dramaturgia del teatro, de la literatura, de mostrar lo verdaderamente importante, o sea, los puntos, digamos, específicos donde ocurre la acción. Y me parece que el cine también permite explorar otra cosa, que es lo que estoy tratando de hacer, no sé, a veces funciona, a veces no, que tiene que ver con hacer una dramaturgia que venga desde otro lugar, desde los puntos muertos, desde las cosas que no se ven y no se dicen, porque hay algo que me pasa, o sea, generalmente no solo en el cine, sino que como en la vida en general, que es muy difícil saber cuándo algo ocurre en tu vida. Es muy difícil identificar un momento de tu vida que dices, este momento va a ser clave en mi futuro. O a veces piensas que puede ser y al final no lo es. Como que no te das cuenta de esas cosas. Entonces me gusta recuperar esa idea de un cambio que ocurre sin que te des cuenta. Entonces, la idea de la película, si es que llega a funcionar, es precisamente ese. Es que tú ves algo, piensas que es completamente banal y de pronto en algún momento te viene como un golpe y te das cuenta que algo pasó, pero no sabes bien identificar en qué momento se dijeron
lo que se dijeron, en qué momento pasó lo que pasó, en qué momento se demuestra el amor entre los dos sin que en ningún momento digan te amo y se tomen de la mano y cosas así. O sea, que me interesa eso, me interesa tratar de explorar una forma de hacer cine que sea un poco menos evidente, tal vez, tal como tú dices, trabajando con el vaciado de la historia, y si eso es capaz de provocar una emoción, me parece que puede haber una alternativa, digamos, así como algo un poco distinto a la evidencia que generalmente conlleva la dramaturgia y el cine. Alejandra Yáñez, como decíamos, es la protagonista de la película. Una película, yo creo que difícil de trabajar en ella, porque las tomas son larguísimas. Creo que hay una secuencia de casi 10 o 15 minutos, larguísima, con unas conversaciones muy, muy cotidianas. Yo no sé si os daba mucha libertad, o si os marcaba muy de cerca, o si hacer ese tipo de escenas tan largas para una actriz es un castigo. Bueno, no fue tan difícil. Lo que pasa es que teníamos buena comunicación con Daniel, y de a poco se fue haciendo cada vez más fácil, digamos. Pero al principio sí, una adaptación de tiempo y todo. Y como fue filmada en las 4 estaciones del año, entonces fue como habiendo, digamos, una fiatación entre los dos así. Vuestra relación fue creciendo también conforme rodabais la película. ¿La rodasteis Claro que en sí. orden cronológico, en el orden...? No. No, empezamos en otoño del 2010, en mayo del 2010, y terminamos en febrero del 2011 de este año. Y precisamente fue el proceso de rodaje fue al revés de lo que ocurre en la película, que también ayuda. O sea, cuando terminamos de filmar en verano, cuando la pareja está más junta, digamos, cuando es más claro la relación entre los dos, que fue el final del rodaje. Entonces ya se conocían los actores hace meses, ya tenían había una confianza, todo el equipo se conocía, entonces como que eso también ayudó a darle un cierto tenor a esa estación que no tiene el resto, digamos, que es donde está la conversación, que en realidad son 11 minutos y medio, porque es lo que dura el rollo en la cámara 16. No, pero se me hizo, o sea, llegó un momento en el que empiezas a pensar, uy, qué larga es esta toma, qué larga es. Sí, no, y era un diálogo que eran varias páginas de diálogo. No sabíamos cuánto podía durar, en realidad no hicimos muchas tomas, hicimos como 5 o 6. Ya en la toma 3 estaban súper bien, los dos estaban muy bien, los actores tenían un timing muy bueno. Parecía que fuera algo como casi improvisado, que iban saliendo, que iban inventando cosas, que iban recordando. Y también me interesa un poco eso, ese es como un momento bien de que aunque ves un plano muy fijo y todo, la historia te va llevando a otro lugar, te va sintiendo esa intimidad entre los dos. Entonces eso también tiene que ver con la necesidad de tener esa escena en ese momento de la película, que un poco explica por qué se quieren, por qué él está enamorado de ella y ella de él, qué es lo que comparten, que generalmente en las películas uno, como te digo, en la cosa más narrativa, generalmente uno asume que si están casados es porque se aman y uno da por hecho ese amor. Y me interesaba en este caso mostrar por qué, como decir qué es lo que él va a extrañar y qué es lo que va a perder, digamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la película, y la verdad es que cada día me quedo alucinado porque los directores son muy jóvenes, son nuevos directores, pero tienen un grado de madurez tanto personal como cinematográfica tremenda, ¿no? Es una película realmente madura, realmente dura. Es una de esas películas que hace que el espectador la tenga también que construir junto al director y junto a la actriz. Muchísimas gracias por haber venido hoy aquí al club y por haber venido aquí al festival. Y llegamos ahora a una película coreana. Hola, ¿qué tal? Nice to meet you, encantados. Y este es el momento, todos los festivales, es el momento en el que yo me luzco intentando pronunciar los nombres de los directores y actrices coreanos. Él es Lim Bu-seon, director. Ella es la actriz Park So-yeon, y ella es la traductora que nos va a ayudar a comunicarnos. Tengo que hacer algo tengo que hacer algo con el micrófono, que no sé muy bien lo que es. Bueno, pues eso. Que nos falta otro micrófono por aquí. Y la película que ellos presentan, él es un nuevo director, es una película que se titula Scars. Scars significa en inglés, no me atrevo a decirlo en coreano, significa cicatrices. Cicatrices son lo que tiene uno de los personajes, pero tengo la sensación de que las cicatrices son también algo metafórico en la película, ¿no? ¿Por qué este título? ¿Por qué este tema?
상처나 흉터는 사실 그 어떤 피부 외적으로 외상으로만 있다고 생각을 하는데 저는 그 외상도 있지만 내상, 마음속의 상처, 트라우마도 굉장히 그 우리 인생에서 그 큰 의미를 주는 주제라고 생각을 해서 그 여자 캐릭터는 이 마음속에 내상이 있고 그다음에 남자 캐릭터는 외상이 있는 그게 재밌어서 그거를 영화화하게 됐습니다. Que normalmente piensa que las cicatrices significa algo está en la piel, pero en la vida creo que hay dos tipos de cicatrices. Primero es de las de interior, la otra es de exterior. En esta película la protagonista tiene una cicatriz muy grande interiormente, en cambio el protagonista la tiene exteriormente. Ella es la protagonista de la película, como decíamos, una película sobre una mujer a la que su marido, una estrella de la televisión, que es el que tiene cicatrices, su marido, la estrella de televisión, abandona una historia, sobre todo sobre la soledad de una mujer. Una película con muchos silencios. Me imagino que para una actriz este tipo de personajes que oculta todo lo que le ocurre en vez de expresarlo de una manera muy evidente debe de suponer una complicación muy especial, ¿no? 네, 물론 힘들었고요. 그것을 연기를 하면서 내가 이렇게 자꾸 내면으로 가져야 되는데 관객들이 과연 이 사람의 심리와 감정들을 이해할 수 있을까라는 의문이 있어서 그런 부분에서 조금 생각을 많이 했었지만 감독님과 얘기를 나누면서 자꾸 어떤 것을 관객들에게 표현하고 알려주려고 하기보다는 사전에 얘기를 많이 나눴었기 때문에 개인적인 이야기, 선희 캐릭터의 이야기, 또 저의 개인적인 이야기를 나누면서 지금 당신은 충분히 선희의 감정을 가지고 있고 굉장히 잘 알고 있기 때문에 그것을 믿고 그냥 표현하려고 하지 말고 그 상황에 느끼고만 있었으면 좋겠다. 그리고 굉장히 지금 너는 잘하고 있다라고 말씀해 주셨어요. 그래서 그걸 믿고 감정을 계속 유지하려고 했었습니다. Así que la interpretación de este personaje ha sido un poco dura, pero lo que me centré es en el interior de este personaje. La verdad es que me pregunté muchas veces los espectadores que podrían entender este interior tan complicado. Entonces el director lo que me exigió es no expresarse tan exteriormente, que me dijo que solo tenía que sentir lo que sentía la Sonhee, la protagonista. Y mientras tanto yo hablé mucho con el director, las cosas personales, profesionales, me ayudó muchísimo para entender el personaje. 그리고 가끔은 현장에서 모니터 앞에 있던 감독님이 너무너무 선희가 원작 소설 속에서 튀어나온 사람 같다라고 말씀을 하시면서 가끔은 너무너무 저를 보고 있는 게 답답하고 가끔은 안쓰럽고 그렇다는 말씀을 해주셨던 게 생각나네요. El director dijo que el director me decía que tú pareces la Sonhee de verdad de la novela. Me siento muchísima pena por ti. Citaba ella ahora mismo la novela. Creo que su anterior película estaba inspirada también en una novela de la misma escritora, que creo que se llama Hangang. ¿Qué es lo que encuentra en esta escritora que le inspira para sus películas? 이 두 작품 모두 2005년도에 그 서점에서 우연히 읽게 됐는데 그때 어떻게 전기에 감전된 것 같은 그런 충격을 받았고
어떤 나랑 비슷한 생각을 하고 있는 소설가가 존재한다는 거에 대해서 굉장히 충격적이었습니다. En el año 2005 me encontré con estas dos novelas por casualidad y me dio una impresión de que la novelista se sentía algo muy parecido que yo sentía. 근데 처음에는 그 소설 속에 이미 캐릭터나 플롯이 존재하기 때문에 굉장히 쉬운 작업일 거라고 생각을 했는데 두 작품을 해보니까 차라리 오리지널 시나리오가 더 쉬운 건 아닌가 이런 생각도 하게 됐습니다. Al principio pensaba que hacer una película basada en la novela sería muy fácil porque ya existen los personajes en la novela. Sin embargo, no ha sido así, al contrario. Por lo tanto, luego pensaba que habría sido fácil escribir una guión de nuevo. 왜냐하면 소설에서는 그 내면의 그 독백을 바로바로 텍스트로 표현할 수가 있는데 이게 영상으로 오면은 또 완전히 다른 새로운 작업이라는 걸 알았고. En la escritura, la confesión está expresada con el texto. Sin embargo, con la imagen tiene que ser un proceso totalmente distinto. Por eso ha sido muy difícil. 처음 만났을 때 2시간 정도 얘기를 했는데 아무런 계약서 없이 바로 원작에 대한 동의를 받았고 그 2시간 동안 서로의 세계관에 대해서 알아챘기 때문에 서로 믿고 두 작품을 만드는데 토탈 5년이 넘게 걸렸는데 이 작품은 3년 걸리고 전작도 겹쳐져서 약 3년씩 걸렸는데 믿고 맡겨준 거에 대해서 굉장히 그런 유대관계가 있다고 생각합니다. En el primer encuentro, la novelista me dio el permiso sin hablar de nada en realidad. Para acabar estas dos películas que me costó 5 años. La primera me costó 2 años, luego para la segunda me tardó 3 años. Sin embargo, la novelista que me dio muchísima confianza. La película tiene bastantes componentes de tipo religioso o espiritual, por ejemplo, todos los dibujos que hace ella y la madre de ella, por un lado, y por otro lado me ha llamado muchísimo la atención ese Buda que va cambiando su rostro en función de lo que ve reflejado en la persona que lo mira. ¿Le interesa especialmente la espiritualidad, por lo menos en la película? ¿Y de dónde viene esta idea del Buda que refleja lo que ve, el Buda de arena? 그 부분은 이제 이런 질문이 나올 줄 저도 이제 예상을 했었는데 저는 그런 그 종교로서의 불교를 이 영화에 별로 투입시키고 싶지 않았습니다. Que la verdad es que esta pregunta sí que ya me he esperado, pero el budismo de esta película no es la religión. 근데 그 불교가 가지고 있는 제가 개인적으로도 관심이 있는 종교이긴 한데 제가 부디스트는 아닌데 근데 그 종교가 갖고 있는 그런 철학적인 사상, 그다음에 용서의 의미, 관용의 의미는 충분히 취해서 영화에 도입을 했다고 생각합니다. Personalmente, aunque no soy budista, personalmente el budismo es una religión, me interesa bastante. Sobre todo la filosofía del budismo, creo que es algo muy interesante. 영화가 외적으로 보면은 그 외도를 하는 남편의 그 남편 때문에 고통받는 그 아내의 모습을 가지고 있지만 사실은 그 자기의 정체성을 찾아가는 이야기이기도 하고 또 큰 의미에서의 용서의 의미, 그리고 모성애를 깨달아가는 그런 주제가 담겨져 있기 때문입니다. Que por una simple vista parece que esta historia se trata de una mujer que se sufre por el marido, pero sin embargo lo que realmente quiere decir esta película es la identificación de la mujer, que esta mujer tiene que perdonar a su marido y tiene que entender qué es el amor, qué es el amor maternal también.
Bueno, pues muchísimas gracias. Lo grande del cine es que para entendernos aquí de una manera narrativa hemos necesitado la colaboración estupenda de una traductora, pero sin embargo para entender todo este sufrimiento, todo lo que está ocurriendo dentro del interior del personaje de la película, gracias al cine podemos hacerlo al margen de cuál sea el idioma y al margen de cuál sea la cultura. Muchísimas gracias. Él venía muy preparado. Antes de empezar, le he tratado de explicar en qué consistían los encuentros Zabaltegui y me decía, no me expliques, que ya lo sé, lo he visto en la página web. Así que muchísimas gracias también por haberla aplicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hello, how are you? Thank you for coming. Bueno, y hoy nuestra última parada pues es una película muy especial y me vuelvo a olvidar del micrófono. Decía que nuestra última parada es pues un capítulo muy especial que va a resultar a todos muy familiar. Es un documental de especiales Zabaltegui que se titula George Harrison Living in the Material World. Se imaginarán de qué van. Evidentemente, pues el personaje central es George Harrison, el director es Martin Scorsese, ella es Olivia Harrison, productora de la película y viuda del gran George Harrison, y él es David Tedeschi, que es el montador, gran trabajo de montaje en la película, el montador de este estupendo documental. Muchísimas gracias por venir, Olivia. Decíamos que es una película de Martin Scorsese. ¿Quién se acercó a quién? ¿Martin Scorsese a ustedes, los productores, a Olivia Harrison, o Olivia Harrison a Martin Scorsese? Yo acudí en el 2006 a Martin Scorsese. Ya había muchos productores que habían venido a tocar mi puerta para pedirme los derechos para rodar un documental sobre George Harrison, pero yo tenía miedo de que no fuera exacto, que no fuera justo. Y David ya había sido el montador de la película sobre otro de los Beatles, sobre John Lennon, y Martin Scorsese estaba interesado en George Harrison porque, aparte de que le encanta su música, es porque trata de su viaje interior. Y eso fue lo que a mí me convenció, porque desde la primera reunión vio claramente que lo importante era ese viaje interior. George, y así además de nos músico, era lanzamos. también productor de cine. Yo tengo una curiosidad. ¿Martin Scorsese y él se conocían? ¿Habían coincidido alguna vez? Sí, estuvimos antes con él. Creo que nos encontramos 2 veces. Una noche en concreto pasamos mucho tiempo juntos, toda una noche prácticamente en los años 80, hablando de películas, hablando de música y simplemente un encuentro de amigos. Ahora seguimos hablando con Olivia y con David sobre esta película, pero bueno, antes vamos a ponerle imágenes y música. Teníamos algún problemilla con el clip, una verdadera lástima, pero bueno, nos podemos hacer idea de qué tipo de imágenes hay, aunque hay muchas más de las que nos podemos hacer incluso idea, porque sí que es verdad que, fijaros que los Beatles se han visto tanto, que se ha visto tantas imágenes sobre ellos, que son grandes íconos, pero sin embargo hay muchísimas imágenes que desconocíamos. ¿Todo este material parte de su colección privada? Everywhere. Vienen de todas partes. George's home movies, de las películas caseras de George. También tuvimos un equipo de investigación que encontró todo lo que parecía imposible de conseguir. También tenemos muchos metros de 8 milímetros, de VHS, de Sony, de todos los formatos posibles. Y de ahí vienen tantas imágenes que no conoces. David, supongo que sentarse con semejante cantidad de material, organizarlo, editarlo, debe ser un trabajo ímprobo, ¿no? ¿Cómo fue toda esta fase de montaje de la película? Lo genial de trabajar en estos proyectos es que te dan tiempo. He estado 3 años haciendo el montaje y en estos 3 años realmente llegas a ser capaz de desarrollar algo.
Me gustaría decir que hemos sido capaces de experimentar incluso, y aunque creo que Martin tenía una idea muy clara de la historia que quería contar, desde el punto de vista de la edición, nosotros no conocíamos todo el material que se nos iba a presentar y fuimos capaces durante todo este tiempo de vivir el material, de dormir con el material y de ajustarnos al material. Evidentemente usted pasó pues, muchos años al lado de George Harrison, pero en esta película que vuelve la mirada hacia atrás, ¿ha descubierto algo nuevo, algo que desconocía sobre él? En cierto modo, profundicé mucho más en la experiencia interna de George y espero haber sido capaz de haberle expresado en vida hasta qué punto me hizo feliz y cómo me afectaba tan maravillosamente su música. Bueno, ya saben que una lección que yo he aprendido es que no hay que dar nunca el amor por sentado, siempre hay que expresarlo. Y todas sus emociones, toda la música, a lo largo de la película se ha convertido aún más importante, en algo más importante para mí. Es como si estuviera aquí de nuevo. Son canciones que he oído 1000 veces, pero es como si las oyera ahora y él estuviera aquí ahora. Y en cada momento su música es diferente. Y en esa música también me está diciendo, estate ahora, estate presente en este momento. Y eso ha sido un regalo de la película, en cierto modo. Es una película que me ha llevado a sentir su música mucho más profundamente la verdad es que George Harrison, en el pasado. Bueno, todo el mundo hemos oído hablar de él, todo el mundo hemos escuchado su música, pero hay una conclusión que he sacado después de ver la película. Son 3 horas y media de largometraje, pero que se pasa como un suspiro. Y yo al final, la imagen que me quedaba de George Harrison no era la de gran músico ni la de gran artista, sino la de gran amigo. Tengo la sensación de que era sobre todo un gran amigo. Sí, sabía ser buen amigo de sus amigos. Fue creciendo con los otros 3 y al final acabaron siendo como una especie de cuadrilla de 6 y siempre lo echo de menos, siempre sabía ser amigo de sus amigos y seguir cerca de sus amigos. Y una de las cosas que se ven en la película y que apareció, yo creo, espontáneamente fue estas intensas relaciones de amistad que él establecía. Una amistad que se nota en cada una de las caras de los diferentes entrevistados. Me imagino que haber encontrado la colaboración de todas esas personas que se entrevistan a lo largo del documental, desde Paul McCartney a Ringo Starr, Eric Idle, todos esos artistas que han trabajado, habrá sido fácil, ¿no? ¿Hubo alguien que dijo que no? No quiero trabajar con George. No, nadie dijo que no, por supuesto. Como ha dicho David anteriormente, todos querían aportar, dar su granito de arena, todos querían expresar a George una vez más lo que le querían y aportar ese granito de arena en esta declaración final sobre George. Y verse de nuevo, siendo capaces de digerir mucho mejor todas esas emociones y todo eso que había detrás y hablar del pasado desde la madurez de ahora. La gente está más relajada, más madura. Y Eric, Paul, Uncle, todos querían darle a Martin lo mejor para esta película, para conseguir que los contenidos podían no ser nuevos, pero sí la forma de expresarlos era nueva. Y todas estas entrevistas han sido maravillosas. Creo que eso es lo más sorprendente de la película, o al menos lo que me sorprendió a mí. Ringo Starr, Paul McCartney, veían que tenían de pronto un nuevo enfoque, cosas nuevas que decir. Y esto aparece en la película. Tom Petty, Terry Gilliam, Eric Clapton, todos ellos. Es una gran revelación. No sé si una de las claves de la película y de la personalidad de George Harrison es una de las intervenciones que hace precisamente Terry Gilliam, que decía que era un hombre espiritual viviendo en un mundo material, ¿no? Esa especie de dualidad que tenía George Harrison y en la que se movió durante toda su vida. Quizás esa sea la clave de la película y de su personalidad.
Creo que era una persona muy consciente de la dualidad de la vida. Siempre decía, bueno, estamos arriba, abajo, fuera, dentro, feliz y triste, y las dos son caras de la misma moneda. Era muy consciente y también vivía así. Nunca se consideraba un santo y tampoco un pecador del todo. Eran las dos caras de la moneda. Era una persona muy presente, muy consciente. Y siempre vivía el momento. Y por eso su vida es tan interesante y tan abierta, porque no estaba mirando hacia atrás ni mirando hacia el futuro, estaba aquí y ahora. Y eso es lo que él decía siempre, aquí y ahora. Y podía estar haciendo planes para dentro de 2 años o para dentro de 6 meses, pero no estaba viviendo en esos planes, estaba aquí y ahora. David, supongo que uno de los secretos de la edición no solo son las palabras, sino también los gestos. Muchas veces los pequeños gestos de los personajes entrevistados, incluso ella, que aparece también en la película, hablan más incluso que las palabras, ¿no? Los momentos de emoción que se traslucen en su mirada, los momentos de emoción en Ringo Starr o en Paul McCartney, ¿no? A la hora de montar la película, ¿qué pesaban más, las palabras o los gestos? I'd say we think about the emotion, you know, and it was very interesting earlier actually hearing Frederick Wiseman talk about Creo que lo más importante era la emoción. Sí que es importante detectar dónde está la emoción. A veces está en las palabras, a veces está en los gestos. Pero yo no elegiría ni uno ni otro. Sería la emoción y lo que refleja. Bueno, pues con la emoción nos quedamos en un encuentro que de alguna manera pues ha sido circular. Empezábamos hablando con Frederick Wiseman, acabamos terminando con otro documental sobre la emoción y en medio 2 jóvenes directores con muchísimo futuro, con muchísima emoción que contar y también alguno de ellos influido por el propio Frederick Wiseman. Muchas gracias a todos por haber venido y a ustedes pues muchas gracias por estar ahí y por estar aquí. Nos tomamos algo y seguimos charlando de lo que más nos gusta, de cine. Adiós. Thank you.